Hola chicos, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Miguel Holguín Martínez. Seré su docente de la materia de juicios orales. Hoy sábado 26 de septiembre de 2020. Iniciamos con la primera sesión. Pues es una materia bastante interesante y necesaria hoy en día. Estamos en una época donde los medios tecnológicos se están actualizando día con día y pues la materia jurídica no escapa de esa actualización. Tenemos un entorno, ahora esta pandemia nos vino a cambiar la vida. Hoy las clases las estamos transmitiendo de manera electrónica, a través de internet, a través de las plataformas digitales como Teams, como Zoom y otras más. Entonces nos ha cambiado la vida y la materia jurídica no es la excepción, chicos. Miren que estamos en un mundo globalizado, la internet ha revolucionado. ¿Cuántos de nuestros familiares que antes no tenían acceso a un teléfono o al internet, los vemos hoy pegados a un teléfono cuando antes nos decían, oye, pero ya deje ese teléfono? Ahora los adultos mayores ya empezaron a utilizar el Facebook y parece nada, pero como que es una droga que ya los acaparó y ya ven sus mañaneras, mayormente los de la tercera edad, a veces hasta en el celular, ahí se avientan las mañaneras, las noticias. Creo que hoy las televisiones, o sea, los canales, han perdido un poco de audiencia. Hoy las noticias ya se dan también por internet, ya tienen su página. Y bueno, chicos, en materia jurídica tenemos el tema de la oralidad. Fíjense que ya es una necesidad no solamente de ciertas materias, sino que la oralidad hoy en día está enfocada a varias materias. Ya no nada más podemos enfocarla a la materia penal, sino que también está referida, por ejemplo, hay una reforma del año pasado, 1 de mayo de 2019, en materia laboral. Y esa reforma en materia laboral tiene que ver con la oralidad precisamente. En materia civil, materia familiar, la oralidad ya es una realidad. En materia mercantil, ya es una realidad los juicios orales mercantiles. En materia fiscal, también ya hay modificaciones y tenemos un juicio de resolución exclusivo de fondo donde hay una parte que se va a desahogar de manera oral. Entonces vean, chicos, que estas materias ya no son un lujo, ya son una necesidad. Vemos cuántos de nosotros en su momento no vimos las películas que se nos proyectaban hace algunos años, donde los abogados interactuaban en las audiencias de juicios orales. Estaba un jurado, estaba el juez, estaba la parte ofendida, estaba el abogado defensor, estaba el fiscal. Pues chicos, eso ya es una realidad en México. En 2008 tuvimos una reforma en materia penal. Esta reforma es del 18 de junio del 2008, chicos. Imagínense, 2008, estamos en 2020, es decir, han pasado pues más de 12 años con la implementación de esta reforma. Hay que tener presente, chicos, que la Constitución es nuestra norma fundamental en materia de derecho interno. La Carta Magna es la norma suprema. Todas las leyes federales que se emiten en México deben de estar ceñidas a la Constitución, es decir, deben de emanar de la Constitución, y al emanar de la Constitución tienen que ser acordes a la Constitución. La pregunta es, ¿qué pasaría si una norma secundaria, cuál les gusta? Código Penal Federal, la Ley Federal del Trabajo, el Código Civil, son leyes secundarias. Se considera a la norma constitucional como norma primaria y se considera a la norma secundaria cualquier otra ley que emana de la Constitución. Pero hoy ya
nuestro sistema jurídico se ha abierto también pues a los tratados internacionales. Ejemplo, tenemos una convención americana sobre derechos humanos de la cual México forma parte y está obligada a acatar las resoluciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando México es parte. Cuando México no es parte, sus sentencias son orientadoras. Pero bueno, México ya forma parte de esa organización de estados americanos, el cual adquiere ciertas obligaciones. Entonces vean que no solamente la materia mercantil, por llamarlo así, u otras áreas, por ejemplo, de las tecnologías de la información, sufren cambios. No, la materia jurídica es una materia que está en constante cambio. Nada más para muestra un botón. El día de ayer, viernes 25 de septiembre, se publicaron tesis y jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación. Así es de cambiante nuestra materia. La materia jurídica es una materia argumentativa y precisamente es la introducción para nuestra materia de juicios orales. No son como las matemáticas, porque las matemáticas y la física y la química pues son materias que son exactas, donde tú 2 más 2 van a ser 4, donde si tú unes una molécula de tal elemento con otra te va a dar un resultado. Pero ¿qué creen? En materia jurídica no. Nuestra materia es argumentativa. La argumentación jurídica juega un papel relevante en los juicios orales. Pero volvemos a nuestra reforma del 18 de junio de 2008. Hay que tener presentes por lo menos la reforma de 2008, que es un parteaguas. Ya estamos a 12 años de esa reforma, no es una reforma nueva. Imagínense, todas ya las generaciones que han salido ya han estado saliendo con la reforma de 2008. ¿Por qué hacen mucha referencia a esta reforma? ¿Por qué hago hincapié o por qué los docentes que ustedes han tenido, si no hacen referencia a la reforma de 2008, hacen referencia a la reforma de junio de 2011? Bueno, la reforma que se dio en 2008, antes teníamos un sistema de justicia penal inquisitivo. Ese sistema cambió a un sistema oral. ¿Por qué cambió ese sistema inquisitivo? Pues porque se dio cuenta el Estado que habían algunas inconsistencias dentro de los procesos penales. Puede ser lentitud, había un sobrecargo, había un sinnúmero creciente de expedientes penales en los cuales la justicia no era pronta y expedita, como lo señala el artículo 17, más bien era tardada la justicia. Los asuntos se llevaban en papel y en el escritorio, y muchas veces pues al interior de las oficinas, que muchas veces no se sabía ni quién redactaba las sentencias. Todos saben que, bueno, esto es un tema de común ya, de dominio público, pues dicen que quienes redactan las sentencias, las resoluciones, pues finalmente son los proyectistas. Según dicen que los jueces obviamente les dan su avalan esa resolución, pero finalmente le ponen la firma, pero finalmente quien redacta pues es el proyectista, ¿no? Ese asunto, o sea, es decir, conoce más el proyectista del asunto que el propio juez. Y en este sistema oral pues cambiaron algunas inconsistencias, por no llamarlo anomalías, pero la exposición de motivos señala que ese sistema que se traía pues era un sistema obsoleto, que finalmente no estaba dando los resultados que se tenían que dar en materia de impartición de justicia. Por lo menos ahorita me estoy refiriendo a la materia penal, porque esa reforma es en materia penal. Pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio y oral.
Esa reforma se dio en junio de 2008, específicamente el 18. ¿Qué pasó con la publicación de esa reforma? Bueno, dieron 8 años de transición. Una vez publicada esa reforma, dieron 8 años a todos los estados para que modificaran sus procesos penales. Es decir, la implementación de los juicios orales en materia penal iba a surtir efectos una vez que haya transcurrido ese lapso de 8 años como máximo. Es decir, muchos estados se fueron incorporando a ese nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Es decir, nosotros pertenecemos al estado de Veracruz, ¿y qué creen? Veracruz se incorporó a ese sistema de justicia penal en el último año, en el 2016. Pero hay otros estados que se incorporaron desde mucho antes a los juicios orales. Un ejemplo de los estados que se incorporaron antes de la reforma constitucional de 2008 fue el estado de Chihuahua y el estado de Oaxaca. ¿Qué creen? Esos estados se incorporaron a este sistema de justicia acusatorio y oral en 2007, un año antes de que se emitiera ese cambio en el sistema de justicia penal. Por eso es que Oaxaca y Chihuahua pues son pioneros en materia de juicios orales. Esa es una introducción para nuestra materia que se llama precisamente juicios orales. Ese sistema anterior, antes de 2008, la exposición de motivos dice que era un sistema que no dio los fines que se requería, que era la impartición de justicia. Bueno, lo voy a resumir en estas palabras. El Estado se dio cuenta que había mucha corrupción. Esa es la palabra. Le busqué otras, traté de buscar otras palabras, pero ese cambio fue necesario. ¿Por qué? Porque hoy los juicios orales se rigen por principios, que ahorita los vamos a ver, no me adelanto. Pero sí quiero que tengan presente, chicos, que ese sistema de justicia penal se terminó hasta el 2008 y a partir de 2008 dieron 8 años para que los estados implementaran sus mecanismos internos, como cuáles, como la capacitación a los jueces, la creación de las salas especializadas en juicios orales, porque habría que adaptar a este nuevo sistema de justicia penal. Entonces, chicos, de eso trata, de alguna manera, esa es la introducción a nuestra materia de juicios orales. Esa es una de las reformas más importantes que México ha tenido en materia de impartición de justicia en materia penal. Hay otras 2 reformas que, si bien es cierto, ya no tienen nada que ver con la materia penal, pero sí con la materia constitucional, que finalmente la materia constitucional le aplica a todas las materias. Otra de las reformas que tuvimos en materia constitucional, que fue de gran trascendencia para todo el país, porque no solamente es de trascendencia jurídica o de trascendencia para los abogados, no. Cuando se reforma la Constitución, es de trascendencia para todas las personas, todos los ciudadanos, todos los gobernados, porque no solamente la materia penal se ocupa de la materia constitucional, la materia civil, la materia laboral, la materia mercantil, la materia fiscal, la materia administrativa, todas las materias. Así que tengan presente otras 2 reformas en materia constitucional. Otra reforma en materia constitucional que ustedes han escuchado a sus docentes hablar y señalarlas es la de junio de 2011. En junio de 2011 tuvimos 2 grandes reformas constitucionales. Una fue el día 6 de junio de 2011 y la otra fue el 10 de junio de 2011. Nada más pasaron 4 días para la siguiente reforma. Una fue en materia de derechos humanos y la otra fue en materia de amparo. El amparo cambió
drásticamente, creamos una ley de 1936 y en junio de 2011 otro parteaguas en materia jurídica. Cambia radicalmente el sistema jurídico mexicano. Son grandes cambios. Así como ustedes han escuchado un antes y un después, es decir, ahorita con esta pandemia que tenemos, a ustedes han escuchado decir, es que esta pandemia nos vino a cambiar. La vida después de la pandemia no va a ser igual. Es cierto. Un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. O sea, hay un parteaguas en el tiempo. Y en materia jurídica tenemos también un parteaguas. En 2008 cambia el sistema penal de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio y oral. En materia de amparo, 2011, un antes y un después. Hoy ya no es el tema de la materia, pero nada más para que ustedes vean la trascendencia cuando lleven la materia de amparo. Cambia radicalmente el amparo. Hoy en día el amparo procede contra actos de particulares cuando esos particulares realicen actos equivalentes a los actos de autoridad, siempre y cuando se funden en una ley general. Entonces ya no tenemos un tercero perjudicado, hoy ya tenemos un tercero interesado. Entre otras cosas, hoy ya tenemos amparos colectivos, hoy ya se habla de un interés legítimo, ya no se habla como antes de un interés jurídico, entonces es más protector hoy el amparo. Entonces vean, chicos, cómo el derecho se va transformando, va evolucionando, va cambiando, no es estático. Hoy ustedes dejan de estudiar. Imagínense, el día de ayer se publicaron tesis, les comentaba hace un momento, y jurisprudencias. Imagínense que hoy a mí me tocara disertar o dar un curso de maestría o una clase de maestría o de doctorado. Para pararme en el salón ya tuve que haber leído por lo menos las tesis que se publicaron el día de ayer viernes. Porque no va a faltar que alguien, porque quien estudia una maestría puede ser alguien que haya recién egresado de la carrera o sea un tiburón. Alguien que ya tenga 50 años y que tenga 25 años ejerciendo en los tribunales. ¿Yo qué les voy a decir? ¿Qué historia les voy a vender a esos estudiantes que están estudiando una maestría y que ya tienen 25 años ejerciendo en los tribunales? Pues claro que me van a refutar si yo traigo una idea o una teoría que ya fue revocada. Es que así es el conocimiento. Entonces vean, chicos, es importante que quienes hayan decidido estudiar la licenciatura en Derecho, estas áreas jurídicas, pues yo los invito, ¿verdad?, a no dejar de leer, de estudiar, porque es una materia que se está transformando, se está cambiando. No son materias exactas, no son las matemáticas donde llegas a un resultado. Hoy en día tú promueves un medio de defensa, un tribunal te emite una sentencia y a veces te emite una sentencia diferente en las mismas, casi en los mismos términos. A veces dos tribunales te emiten sentencias contradictorias. Uno te lo da a favor y otro en contra. Y casi son los mismos razonamientos. Y tú dices, pero si debiera de ser lo mismo. Pues sí, pero es materia jurídica. A veces los que integran, por ejemplo, los tribunales colegiados, pues no emiten en el mismo sentido. Alguien puede no estar de acuerdo. La sentencia se puede ganar por mayoría. Es decir, un tribunal colegiado está integrado por 3 magistrados. Cuando obtienes una resolución favorable o negativa, la puedes ganar de 2 formas. Si son 3, la puedes ganar cuando los 3 votan a favor o en contra. Es decir, los 3 dieron su voto a favor o en contra. Entonces, ahí votaron los 3 en un sentido. Pero la puedes ganar por mayoría. ¿Cómo por mayoría? Sí, 2-1. 2 magistrados estuvieron a favor y 1 en contra. O 2 estuvieron en contra y 1 a favor. Entonces vean, chicos,
que esto de la materia jurídica es un tema bastante interesante, que hoy en día ya está rebasado también el sistema educativo. Para quienes estudiamos hace mucho tiempo la licenciatura, me acuerdo que nos enseñaban los maestros, llegaban y te decían, saquen su libreta, les voy a dictar el concepto de derecho laboral, les voy a dictar el concepto de derecho mercantil, y ahí ven a todos los alumnos escribiendo el concepto que el maestro te daba, y te decía, en 15 días hay examen. ¿Y qué hacíamos nosotros? Agarramos la libreta y memorizábamos los conceptos. Hoy eso ya está obsoleto. Cuando alguien egresa de la carrera, ¿qué es lo primero que hace cuando tiene un asunto sobre el escritorio? Pues prácticamente agarra la computadora. Yo creo que las clases que debemos de tener hoy en día es investigación jurídica, saber dónde obtener información que nos va a servir pues prácticamente para llevar a cabo el trabajo que fue encomendado como abogados. Pero nadie en su sano juicio va a decir, voy a agarrar mi libreta donde los maestros me dictaron. Nadie lo va a hacer, ni tampoco va a poner en la demanda, si está promoviendo, el concepto que tenemos de memoria. Eso está obsoleto. Yo le digo a mis alumnos, no hay que memorizar conceptos, lo que hay que manejar es argumentación jurídica, de tal forma que uno pueda transmitir el conocimiento sin leerlo, comprenderlo y construir el propio concepto sin necesidad de estar leyendo, sin necesidad de estar memorizando. Entonces vean cómo nuestro sistema de justicia educativo también debe de ser corregido. Hoy por ahí vi un video en redes sociales, ustedes lo han de haber visto en estos días, donde, digo, realmente nada más vi el video. Si me preguntan de dónde es la maestra, no sé si es de primaria, secundaria, no sé ni de qué nivel, pero me llamó la atención el mecanismo que estaba utilizando esta maestra con los muchachos, porque parecía que traía un sistema de hace 20 años. Había un dicho hace años que decían que la letra con sangre entra. Imagínense, ¿cuántos de nosotros? Bueno, hoy es un sistema mixto, abierto. Sé que aquí hay muchachos de 20, 22, 23, 25 años, pero también tengo aquí alumnos que tienen más edad. Pero ¿a cuántos de nosotros no un familiar o nuestros papás nos decían, te sentaban ahí, el papá al lado, el cinturón a un lado, y cuidadito y te salía mal porque terminaba o con unos cinturonazos o con unos cocotazos, ¿verdad? Porque decía el dicho hace años, la letra con sangre entra. Y esa maestra del video que les estoy comentando, digo, no sé ni quién es ni de dónde es, pero parece que trae un sistema así. Me causó mucho, le estaba poniendo faltas a todos los chicos que no tenían la cámara encendida. Así que, chicos, si no prenden sus cámaras, les voy a poner falta. No se lo crean. Pero bueno, entonces seguimos en nuestro tema. Vean, estas reformas son de gran trascendencia, no pierdan de vista la reforma de 2008. Ahí es donde nace nuestra base para nuestra materia. Ya vimos el por qué cambió, ya vimos por qué pasamos de un sistema a otro. Había mucha lentitud en los procesos, hubo una crisis en la impartición de justicia, pues todo se mantenía al interior de los juzgados, de los procesos penales. De por sí, la gente no cree en la materia penal. Cuando alguien escucha hoy en las noticias, van a llevar ante la justicia a Emilio Lozoya, la gente dice, se impartió justicia a Emilio Lozoya, dice, no va a haber corrupción. Cuando sueltan a alguien, no, hubo dinero. Digo, no me queda la menor duda que se pueda mover alguna cuestión de otra manera, aparte de lo jurídico. Dijeran por ahí algunos abogados que se manejan en el litigio, algo que conocen como impulso procesal.
Cuando ustedes escuchen a algunos abogados que litigan, oye, y el impulso procesal, están haciendo referencia a una mochada. Normalmente los juzgados locales, dicho con mucho respeto, pues ya tomaron esa cultura del impulso procesal. Mayormente los juzgados locales, eso casi no sucede o no sucede en los juzgados federales. Es muy raro que suceda. Yo les hablo desde la perspectiva práctica. ¿Por qué? Porque en los juzgados locales ya están acostumbrados que si tú no sueltas los 100, los 200 pesos para que se mueva el que va a notificar, entonces no camina tu asunto. Porque arriba de tu asunto, de tu asunto están otros números de expedientes y tu asunto pues va quedando bajo. Pero si tú haces uso de ese principio de impulso procesal, mágicamente tu expediente como que se va subiendo hasta arriba, pero porque utilizaste el impulso procesal, una mochada, en pocas palabras. Así se mueven en muchos de los juzgados locales. No digo que no suceda en los federales, pero la verdad lo veo muy lejano. Yo litigo la materia fiscal federal y les voy a decir algo. Tengo cerca de 15 años ejerciendo la materia fiscal, litigo los asuntos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se los voy a decir honestamente, ningún asunto los he billeteado, porque también no se compara el sueldo de un juez local con un juez federal. No se van a arriesgar. La verdad no tiene comparación. Si no, ustedes nada más ven aquí los juzgados locales, ahí donde está el Cerezo, y vean el Palacio Federal y nada que ver. Son instalaciones completamente diferentes, completamente diferentes. Los sueldos son completamente diferentes. Claro que si tú, no estoy señalando como tal, tampoco estoy generalizando, pero es algo que sucede. No lo tengo por qué decir, porque pues se está grabando la clase, ¿no? Pero finalmente son de las cosas que suceden. Entonces, chicos, hoy en día estamos ante una transformación del mundo jurídico. Estamos hacia una oralidad. Nos estamos alejando un poco del papel y de la escritura. Es decir, ahorita todas las leyes, o la mayoría, ya contemplan una digitalización. Estamos transformando el papel, nos estamos alejando del papel, nos estamos volviendo electrónicos. Es más, ya tenemos juicios en línea. En la mayoría de los asuntos, por ejemplo, en materia de amparo, está el amparo en línea. Ahorita con la pandemia se vino esto a revolucionar aún más y vemos que algunas de las ponencias que tuvo la Corte, pues la está transmitiendo pues electrónicamente. Está empezando a utilizar los sistemas electrónicos. Entonces vean, chicos, que estamos hacia una digitalización, a eliminar el papel y que todos sean documentos digitales. Estamos hacia una oralidad donde ya estamos alejándonos de la escritura. Hoy en día no tenemos juicios orales completos al 100%, tenemos juicios mixtos. ¿Qué significa eso de mixtos? Sí, tenemos una parte en escritura y tenemos una parte oral. Es decir, no todo el proceso es oral, pero vamos orientados hacia allá. Por eso se le llama mixtos, porque se presenta la demanda en papel todavía, y al presentarse en papel todavía, entonces es parte papel y algunas audiencias se desahogan de manera oral. Entonces tenemos sistemas mixtos en diferentes materias, pero nosotros nos vamos a orientar pues a la materia penal. Entonces, el primer punto que nos marca el temario es la definición de juicio oral. Si bien es cierto, según el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos una etapa de investigación que se divide en una investigación inicial, una investigación complementaria, tenemos una etapa intermedia y tenemos una etapa de juicio oral. Así es como está dividido nuestro proceso penal en México.
Recuerden, chicos, que tenemos en México dos tipos de normas. Bueno, tenemos muchos más, pero para efectos de mi ejemplo, tenemos normas sustantivas y normas adjetivas. ¿Cuáles son las normas sustantivas? Pues la que te va a establecer un derecho o te va a crear una obligación. Y las leyes o las normas adjetivas son las normas de procedimiento. Ejemplo de eso, maestro, para que yo le entienda, porque como que eso está en chino. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de una norma sustantiva en materia penal es el Código Penal Federal. O bueno, el Código Penal para el Estado de Veracruz. Son normas sustantivas. ¿Por qué son normas sustantivas? Porque en ellas se van a establecer los tipos penales. ¿Cuáles son los tipos penales? Pues los delitos. En las normas sustantivas se van a establecer derechos y obligaciones. En materia penal, el Código Penal Federal o el Código Penal para el Estado de Veracruz. En ellas se van a establecer ¿qué? Tipos penales, se van a establecer delitos. ¿Y cuáles son las leyes adjetivas, maestro? Pues son los procedimientos. Ejemplo, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ella, ¿qué se establece? Pues todo el proceso penal, las etapas de un proceso penal. Y les acabo de mencionar que en el artículo 211 encontramos pues las tres etapas del proceso penal. Una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Y esa etapa de juicio oral precisamente es donde nosotros vamos a prácticamente a desahogar o a desarrollarnos en esa audiencia pues de manera oral, pero previamente ya quedó establecido pues un mecanismo para que cuando lleguemos a esa audiencia oral pues se desahoguen todas las pruebas y se emita una sentencia. ¿Quién va a emitir esa sentencia? Pues el tribunal de enjuiciamiento, que se compone por un solo juez o por tres jueces. Así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero para que eso suceda, nuestra materia se llama juicios orales. Así que, chicos, mi recomendación es que ustedes, porque muchos de ustedes dicen, es que a mí no se me da hablar en público, es que yo soy muy nervioso, es que yo no puedo hablar, se me traba la lengua, porque soy muy nervioso, porque siento que se me quedan viendo, porque me van a hacer mal de ojo. Pues chicos, se equivocaron de carrera. Porque si no estás acostumbrado a hablar en público, lo siento. Pero en el día en que tú vayas a una audiencia, sea civil, sea mercantil, sea penal, sea laboral, sea fiscal, vas a tener que hablar en público. Vas a tener que hacer uso del lenguaje. ¿Por qué hay riqueza argumentativa? ¿Por qué hay riqueza de lenguaje? Porque lees. Si no lees, se te va a complicar hablar. Es necesario empezar a leer. Porque si tú lees, vas a tener más riqueza de palabras y vas a poder transmitir tus ideas. Entonces vean, chicos, que hoy está encaminado nuestra materia a hablar en público. Es más, no sé si ustedes van a llevar o llevan una materia que se llama oratoria. Precisamente en ella se enseña a cómo hablar en público, cómo dominas el lenguaje oral, cómo puedes presentarte ante un auditorio y poder transmitir el mensaje. Entonces vean, chicos, que si ustedes no pueden contestar, por ejemplo, hoy en día a nosotros como docentes, ustedes les está tocando una generación muy light. ¿Por qué muy light? Porque en algunas universidades a nosotros como docentes se nos pide poner exámenes de esos de opción múltiple, de relaciona, de falso y verdadero. Creo que le llaman exámenes batería, tienen otro nombre, pero finalmente así nos piden como docentes poner ¿cómo se llama? Los exámenes. Bueno y malo. Bueno, porque al final como maestro es más fácil revisar, porque si yo pongo un examen de preguntas abiertas, tengo que leer todas las respuestas y tengo que evaluar
pues finalmente el razonamiento que ustedes están exponiendo. Entonces a nosotros como docentes se nos pide poner ese tipo de exámenes, pero yo les quiero decir algo con mucho respeto. Si ustedes no pueden argumentar una respuesta a una pregunta en un examen, ¿cómo pueden o cómo van a poder argumentar una idea o una buena tesis en una audiencia de juicios orales? Díganme. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a pensar, no estamos acostumbrados a razonar, no estamos acostumbrados a escribir, a desarrollar ideas. Pero hoy, con esto de las audiencias de juicios orales, con esta materia de juicio oral, pues debemos de estar un poco preocupados, porque va a ser necesario, ya sea que tú litigues o no litigues o te dediques a otra cosa, pero finalmente es una materia necesaria e indispensable para que tú puedas pues desarrollar tu práctica profesional. Porque imagínate que estés en una audiencia de juicios orales y se te dé el uso de la voz y en ese momento no sepas qué argumentar. Pero para argumentar tienes que conocer el expediente. Es decir, para que yo pueda argumentar, primero necesité haber estudiado el expediente. A ver, ¿cuál es el tipo penal que se le está imputando a mi cliente, al imputado? ¿Qué delito es? ¿Es un delito culposo, doloso? ¿Es grave el tipo penal? ¿Qué beneficios alcanza? ¿Qué puedo yo argumentar en una audiencia de juicios orales? ¿Es mi oportunidad para hablar? ¿Me tengo que quedar callado? ¿Tengo que ocupar una defensa activa? O sea, ¿qué es lo que yo necesito? Pero para que yo pueda establecer el mecanismo de defensa, previamente debía haber estudiado pues el expediente, la carpeta de investigación hoy en día en materia penal. Pero si como abogado me presento a una audiencia, no sé ni de qué delito le están imputando a mi cliente, pues imagínense, lo que voy a hacer es que me voy a ganar que el juez me vaya a sacar de la sala porque no estoy representando a mi cliente y porque no conozco el sistema de justicia acusatorio y oral. Entonces, es de una trascendencia importante esta materia de juicios orales. Entonces, chicos, vean que es una necesidad la argumentación, poder exponer razonamientos o argumentos lógicos jurídicos para procurar influir en el ánimo del juez. No se trata de convencer, se trata de persuadir. ¿Cómo puedo persuadir yo al juez? ¿Cómo puedo persuadir yo a una persona? ¿Exponiendo qué? Un buen argumento. ¿Cómo se expone un argumento? Pues de manera consistente, objetiva. Que pueda yo narrar los hechos, que pueda yo hacerle entender, persuadir al juez que mi cliente es inocente. Pero si no llevo preparado mi argumento, pues es lógico que lo que va a pasar es que me van a acabar en una audiencia. Eso es lo que va a suceder. Entonces, chicos, no se confíen mucho, porque quizás, y lo digo con respeto, porque por ahí dicen, no, pues los que estudian en escuelas privadas salen porque salen. Nada más no dejes de pagar tu colegiatura y vas a salir. Yo estoy compartiendo con ustedes este conocimiento, yo estoy compartiendo con ustedes esta clase, pero no lo hago por lo que pagan por hora. Yo creo que ningún docente vive por lo que pagan de la materia. Muchos lo hacemos porque nos gusta, porque nos gusta transmitir esto que hemos aprendido, que alguien nos transmitió el mensaje y porque nos gusta transmitirlo y compartirlo con ustedes. Pero así como hay universidades privadas que quizás den muchas facilidades, también hay otras universidades que aprietan bastante al alumno. Entre más se le ejerza actos de presión al alumno, pues
más preparados van a salir. Normalmente yo soy de una frase: soy un maestro que no me complico mucho la vida. Yo llego a dar mi clase, trato de dar todo lo que traigo, lo que sé, lo comparto materiales, sentencias, comparto ideas, creo grupos, sigo transmitiendo. Tengo una página en internet que se llama Aula Universitaria, ahí subo las clases que imparto y no tengo problemas porque me gusta compartir. Pero así como hay universidades que te permiten quizás acreditar una materia sin mayor problema y sin mayor complejidad, yo soy de esta idea y de esta frase: yo no voy a reprobar al alumno que te repruebe la vida. ¿Por qué? Porque imagínate que tu maestro te pase la materia. Cuando tú salgas de la universidad, de la carrera, cuando egreses de la licenciatura en Derecho, cuando te estén entregando tu cédula o tu título y te tomas fotos y las subes al Face y te hagas esta pregunta interna: ¿realmente te sientes abogado? ¿O nada más porque lo que ostenta un pedazo de cartón y dice que eres licenciado en Derecho, pero de Derecho no sabes nada? No te sabes los principios elementales del derecho. Digo, nos queda claro, hay otras universidades que vienen apretando. Fui a Chiapas, di clases de maestría en Derecho Fiscal, me invitaron el año pasado, precisamente en septiembre del año pasado. Me sorprendió el nivel que traían esos muchachos entre 24, 25, 26 y muchos de ellos precisamente fue en este mes ya egresaron. Pero el año pasado les di clases, le di Código Fiscal de la Federación, pero me sorprendió el nivel que traían. Era un nivel muy avanzado. ¿Saben que algunas escuelas aplican los exámenes orales a algunos alumnos? Eso hace que el alumno se ponga a estudiar. Y cuando es sometido a un examen oral, pues lo tiene que pasar, porque no es falso y verdadero, no es subraya la respuesta correcta. Por eso les digo, si no podemos argumentar una respuesta a una pregunta abierta, mucho menos vamos a poder estar en una audiencia de juicios orales y vamos a poder sostener un argumento. Entonces, eso nos lleva a la reflexión. Entonces, chicos, yo los invito en esta primera sesión a que, hagamos un alto, veamos nuestro programa de juicios orales y vayamos avanzando en nuestra materia. Entonces, por esta sesión termino aquí. Voy a dejarles una actividad consistente en que me expliquen cuáles son los principios de los juicios orales. ¿Dónde los van a encontrar? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí vienen los principios que rigen los juicios orales y también los van a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Les voy a dar media hora para que ustedes hagan esa actividad y la suban al correo, o ahorita en unos momentos más nos vamos a conectar para efectos de que ustedes me vayan pues leyendo sus respuestas y me den el fundamento constitucional y legal en el Código Nacional de Procedimientos Penales para esta actividad, y vamos a comprender cuáles son los principios que rigen los juicios orales. Están consignados en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, hacemos una pausa y posteriormente comentamos los principios que rigen los juicios orales. Gracias.